Buenos días, estudiantes de quinto de secundaria. Vamos a dar inicio a nuestro primer día de trabajo en esta presente semana. Y para el día de hoy, como es de costumbre, a través de nuestro video, vamos a poder observar y conocer cuál es el trabajo para este primer día. Recordamos que estamos trabajando nuestra novena experiencia de aprendizaje, la cual se denomina Creamos prototipos de prendas de vestir para combatir el friaje. De acuerdo a esta novena experiencia de aprendizaje, nosotros venimos trabajando las fases de la metodología del Design Thinking. En esta semana vamos a trabajar ya nuestra actividad 2, recordando también, ¿no?, lo que hemos trabajado la semana pasada. Y en esta actividad 2 nosotros vamos a continuar y vamos aquí a organizar la información recogida y vamos también a definir el problema, ¿correcto? Vamos a recordar un poquito, ¿no? En la actividad anterior nosotros logramos obtener información a partir de la redacción de un desafío que ustedes mismos redactaron. Pues esta semana, el día de hoy, vamos a desarrollar la fase definir, que es la segunda fase de la metodología de Design Thinking, ¿sí? Para desarrollar esta fase nosotros tenemos que organizar la información que obtuvimos en la entrevista, ¿no? La entrevista la realizamos la semana anterior. Luego de sintetizar y organizar esta información, vamos a formular el POV, también conocido como punto de vista, para poder finalmente redactar la pregunta, ¿no?, utilizando la técnica del cómo podríamos. Toda esta información que vamos a realizar el día de hoy va a servir para poder trabajar en la siguiente semana la fase idear, ¿correcto? Muy bien, vamos a empezar entonces por definir la necesidad del usuario, ¿ya? Vamos a definir el día de hoy, que es la segunda fase de nuestra metodología de Design Thinking. En esta parte nosotros debemos organizar toda la información que recogimos o obtuvimos en la entrevista que realizamos antes. Entonces, de esta forma nosotros vamos a poder sacar algunas conclusiones sobre las necesidades, ¿no?, o revelaciones de nuestros usuarios o usuarias. Para ello vamos a utilizar dos herramientas, que es la técnica saturar y agrupar y la técnica del mapa de empatía, técnicas que ya hemos trabajado anteriormente, ¿no?, con otras experiencias de aprendizaje. La técnica saturar y agrupar, ¿no?, sabemos que es una herramienta que se utiliza mucho en el Design Thinking y consiste en trasladar toda la información que recogimos nosotros en la entrevista a pequeñas tarjetitas, ¿no?, ya sean cartulina, ya sea de papel, ya sea post-it, ¿no?, y ordenarlas en grupos, ya sea por similitud o coincidencia esta agrupación. Vamos a trasladar toda la información, ¿no?, de nuestra entrevista a estas tarjetas pequeñas de cartulina, ¿no?, o papelitos, y las iremos pegando en una pared, en un papelógrafo, ¿no? Al principio podemos hacerlo sin seguir un orden, ¿ya? Vamos nosotros copiando todos los datos de nuestra libreta, ¿no?, todos los datos que obtuvimos en la entrevista, en nuestros apuntes o en los audios o videos que grabamos, ¿no? Y a continuación vamos a agrupar estas tarjetitas por contenido temático o por similitud entre ellas, ¿no? Estas pequeñas tarjetas, ¿no?, vamos a colocar aquí la información que recogimos y las vamos a saturar en una pared, en un papelógrafo. Y luego, repito una vez más, las vamos a agrupar por contenido temático o por alguna similitud, ¿no?, de estas respuestas que hemos obtenido. Luego también vamos a trabajar el mapa de empatía. Luego de sintetizar esa información, ¿no?, con la técnica del mapa de empatía, que es un esquema de 4 cuadrantes que responden a las preguntas ¿qué dice?, ¿qué piensa?, ¿qué hace?, ¿qué siente?, ¿no? Y aquí vamos a colocar todo lo respondido o observado en las personas entrevistadas, ¿no?, que ya realizamos anteriormente. Observemos el siguiente ejemplo que vamos a mencionar, ¿no?, donde hemos sistematizado la información en el mapa de empatía según el problema que hemos estado siguiendo. Según este ejemplo, ¿cómo podríamos evitar las enfermedades en las niñas y niños a causa del friaje en nuestra localidad? Según este ejemplo, vamos a ver cómo podemos nosotros
utilizar el mapa de empatía, ¿no? En el cuadrante donde nos dice, ¿no?, la pregunta ¿qué dice? Frases que el usuario haya dicho en nuestra entrevista. Hace mucho frío, por eso se enferman mis hijos. El frío les da fiebre a los bebés, a veces hasta vomitan, ¿no? Y aquí en cada cuadrante, como lo vamos a marcar aquí, ¿no?, hemos nosotros saturado la información y hemos pasado aquí y agrupado, ¿no?, cada una de las respuestas de nuestros entrevistados. Es decir, en este mapa de empatía, nosotros vamos a responder a las preguntas, repito una vez más, del qué dice, qué piensa, qué hace y qué siente. Y de esta forma estamos nosotros agrupando esta información, ¿no?, saturándola anteriormente en nuestros post-it, en nuestras cartulinas pequeñas, y en este mapa de empatía los vamos a ordenar de acuerdo a similitud que tengan estas respuestas, ¿ya? Una vez que nosotros, aquí vamos a borrar nuestras marquitas, una vez que nosotros, ¿no?, hemos graficado, hemos realizado nuestro mapa de empatía, que lo podemos hacer, lo pueden hacer en su cuaderno, lo pueden hacer en un papelógrafo, ¿no?, van a completar la información, ¿no?, que han obtenido en la entrevista. Luego vamos a aplicar la técnica del POV. La técnica del POV, por sus siglas en inglés, significa punto de vista, ¿no? Y al aplicar esta técnica, nosotros debemos concentrarnos en el usuario, en su necesidad y en las nuevas revelaciones que hemos identificado cuando hemos organizado la información. A esta acción nosotros la llamamos revelación o insight. Entonces, de esta forma formulamos el punto de vista, POV, y para ello utilizamos la técnica de definir el problema jugando, ¿no? La técnica de definir el problema jugando. En este juego hay tres palabras claves: el usuario, la necesidad y la revelación o el insight. La usuaria o el usuario son las personas a quienes entrevistamos, y sabemos que debemos utilizar verbos para redactar las necesidades, ¿no? Las revelaciones deben ser declaraciones concretas que nos permitan pensar en una solución. Y aquí, a continuación, vamos a ver un ejemplo para poder darnos cuenta de cómo lo vamos a realizar. Aquí en este cuadrito tenemos el usuario, vamos a marcar también aquí en esta parte, tenemos el usuario, que vienen a ser los padres de familia que hemos entrevistado. Tenemos, ¿no?, el verbo, en este caso necesitan. Tenemos su necesidad, ¿no?, proteger del frío a sus hijos para evitar enfermedades. Tenemos el por qué y la revelación dando respuesta a ese por qué, ¿no? En este caso vamos a leer todo completo, ¿no? Los padres de familia necesitan proteger del frío a sus hijos para evitar enfermedades porque la ropa que tienen es gruesa y pesada y anhelan tener ropas térmicas pero ligeras en peso. Entonces aquí ya estoy redactando mi punto de vista y esto va a salir también una parte de la técnica saturar y agrupar, ¿ya? Aquí estamos aplicando, ¿no?, nuestra técnica del punto de vista. Luego de esto vamos a aplicar la técnica del cómo podríamos, y esta técnica sale justamente del punto de vista que estamos realizando, ¿ya? Lo que estamos mencionando es un ejemplo nada más, porque ustedes o cada uno de ustedes tiene ya su propio desafío, su propia pregunta retadora, tiene su propia entrevista, ¿no? Entonces de la entrevista va a salir primero la técnica saturar y agrupar. Luego de la técnica saturar y agrupar va a salir nuestro punto de vista. Luego del punto de vista va a salir la técnica del cómo podría, ¿no? Y hasta aquí hemos logrado nosotros definir el problema. Solamente nos falta cómo resolverlo. Entonces, atendiendo a nuestro desafío, ahora vamos a aplicar la técnica justamente del cómo podría. Esa técnica consiste en redactar la pregunta mencionada, ¿no? Recuerda que primero planteaste la redacción del desafío inicial, ¿no?, que era el marco de recoger la información con la pregunta ¿cómo podría? Luego, en la fase de definir, cuando estamos definiendo el problema, el desafío justamente es resolverlo. Y nuevamente aquí se plantea la pregunta ¿cómo podría? Pero esta vez está referida ¿a qué? A poder encontrar una solución al problema definido. Y aquí hay otro ejemplo más, cual nos sirve para poder guiar. Pregunta retadora.
¿cómo podríamos, ¿no? En la fase empatizar, en la primera fase, ¿no? Y está orientado al marco para poder recoger información. Ahora vamos a realizarlo cómo podríamos en nuestra fase definir, ¿no? Encontrar, y está orientado, perdón, a encontrar solución al problema definido. ¿Cómo podríamos, según el ejemplo anterior, cómo podríamos hacer, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer para que los padres de familia puedan proteger a sus hijos, ¿no? del friaje, utilizando, ¿no? ropas térmicas? Entonces, de acuerdo a nuestro punto de vista, va a aparecer la técnica del cómo podríamos nosotros. Cada uno de ustedes tiene su propio desafío, tiene sus propias respuestas, ¿sí? Vamos a borrar aquí las marquitas para poder realizar este trabajo. Redactamos el desafío, ¿no? Nuestro desafío podría quedar, según la técnica del punto de vista, cómo podríamos proteger de las enfermedades causadas por el frío a los niños y niñas de nuestra localidad usando ropa ligera y sin peso. Entonces, este desafío que hemos utilizado con la pregunta el cómo podríamos nos va a servir para obtener muchas respuestas, muchas soluciones, ¿sí? Y eso lo vamos a ver también en la siguiente actividad. Considerando el ejemplo, van a ustedes redactar el punto de vista y la pregunta del cómo podría, en función de lo que vienen ustedes trabajando. En su pregunta que van a plantear también deben estar presentes el usuario, la necesidad y la revelación o insights que aparecieron en el punto de vista. Entonces, la actividad para poder trabajar el día de hoy es realizar nuestro cuadro de empatía una vez que hemos saturado y organizado la información. Luego vamos a realizar nuestra técnica del punto de vista y vamos a utilizar la técnica del cómo podría. Esa es la actividad a trabajar el día de hoy, estudiantes. Cualquier duda o consulta la podemos realizar a través de nuestro grupo de WhatsApp.